capítulo de nuestras leyendas en la intimidad. Lobo Carrasco se adentra en el despacho del seleccionador Julen Lopetegui y repasa con él toda su carrera, su infancia y su relación con la pelota vasca, por qué y cómo eligió ser portero, su paso por el Logroñés, Barça y Rayo Vallecano y cómo llegó a ser internacional, su vocación por ser entrenador, sus referentes y la conexión de la sub-21 con la selección absoluta. A pocos días de dar la lista para el Mundial, de lo que por supuesto también nos habla, en nuestras leyendas en la intimidad conocemos el lado más humano de Julen Lopetegui. Pues vamos a ver al arquitecto de nuestro fútbol español. ¿Quieres saber quién es? Venid conmigo. Esperemos que esté en su despacho. Efectivamente, está aquí. Julen, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, gracias por dejarnos entrar en tu intimidad en el despacho. Un placer, Vamos a hacerte una entrevista para la ETFI. Muy bien, Vamos a ver a si... vuestra entera disposición. Perfecto, pues Venga. tomemos asiento y empezamos. De niño, ¿por qué la portería? ¿Por qué la portería? No, yo soy portero fui portero de casualidad. A mí me gustaba jugar al fútbol desde pequeño. Yo jugaba al fútbol, y jugaba de jugador y jugaba. Lo que ocurre es que en nuestro pueblo no existía equipo de fútbol ni campo de fútbol, pero me apasionaba el fútbol. Entonces siempre jugábamos al fútbol, a la pelota. Lo que ocurre es que cuando ya voy al colegio de San Sebastián, me incorporo de mi pueblo a San Sebastián, ahí donde ya empiezo a tener un campo de fútbol, empiezo a jugar de jugador, pero no tenía tiempo, porque de alguna manera la derivación familiar estaba en torno a la pelota vasca. Yo hubiera sido pelotari si hubiera sido por la ilusión y pasión familiar. Mi hermano fue pelotari y mi padre era un apasionado también de la pelota y ahí me gustaba el fútbol. Y entonces, bueno, pues hubo un momento donde no teniendo equipo ni federado ni nada, compartía el fútbol con la pelota, pero de manera muy informal, hasta que un día me dijeron: oye, falta un portero en un equipo, te puedes federar como portero, ¿quieres venir? Y sin pedir permiso prácticamente ni a la familia, me federé como portero. Con 14 años empecé yo a ser portero, 14, 15 años. Y al año siguiente, sin tener ni idea de lo que era parar, pero sí con condiciones físicas parece ser interesantes, pues me fichó la Real Sociedad y hasta hoy. Esa fue mi carrera, así empecé. ¿Y quién fue tu referente, tus ídolos? ¿Arconada? O bueno, Iríbar, Arconada... Bueno, ten en cuenta que yo era de la Real Sociedad, siempre he sido desde pequeño de la Real Sociedad, era más un loco de la Real, de la época de los años 80, 81, 79, 78. De la Real. Entonces, lógicamente Luis Arconada era un referente para todos los que éramos porteros. Pero yo era de toda la Real Sociedad, a mí me gustaba, pues era una Real Sociedad con una serie de memoria, Arconada, Flaita, Córriga, Jato, Leizola y Diego Alonso Zamora, unos compañeros tuyos, y Diego Satústegui y López Dufarte. Sí. Y luego estaban José María Vaquero y Pello Uralde y Iriarte, que eran los tres cambios habituales en ese once. Con aquel sabor de Atocha. Julen, ¿y cómo se veía el fútbol desde la portería? ¿Qué cosas cuando pasaste al profesionalismo trabajabas más? Por ejemplo, en esos espacios de 5 o 10 minutos. Sin balón. El fútbol ha ido evolucionando mucho. El conocimiento del juego que se requería un portero en aquella época no tiene nada que ver con el que se requiere actualmente. Por ejemplo, las propias reglas han cambiado y han derivado en que las acciones del portero en un partido son absolutamente diferentes a las que eran anteriormente, y eso ha implicado y ha obligado lógicamente a manejar de otra manera esos tiempos muertos que tú comentas, ¿no? Anteriormente, claro que también, pero nosotros cuando empezamos a jugar se jugaba con libre, los equipos eran mucho más largos, no había tanto espacio a la espalda de las líneas defensivas, era diferente. Seguramente había más dominio del área en el juego aéreo, más requerimiento, más manejo de los sacos largos con brazos, porque entonces se te podía ceder la pelota y recogerla con las manos. O sea, todo eso, esa regla básicamente cambió la vida de los porteros y diría que del fútbol. Sí, pero yo recuerdo, Zubi, o sea, que sacabais, teníais un saque con las manos y yo decía, pero si parece el pie nuestro prácticamente, pero porque lo ensayabais mucho o porque era una herramienta habitual, lógicamente, y exigida de un portero, es decir... Pero los argentinos, por ejemplo, sacaban, ¿sabes? El efecto este de exterior
el que sacaban Sí, casi siempre, también, y sin embargo tú, por ejemplo... Y también con la mano, también. Lo que ocurría era que tú podías recoger la pelota de un compañero con la mano y organizar un contraataque, o bien con la mano o bien con el pie. Y eso evidentemente luego dejó de existir. Y cambió el juego absolutamente. La norma más revolucionaria que ha existido en el mundo del fútbol ha sido la imposibilidad de la cesión al portero por parte de un compañero. Eso cambió el fútbol. Ya. Y un hecho que he visto en tu historial es algo alucinante. Estás en el Logroñés jugando y vas a la selección española. Es algo, o sea, por lo menos, no voy a decir fantástico, pero sí muy anecdótico, porque claro, Madrid, Barça, Atlético, tal, es más fácil para un portero llegar a la selección, ¿no? No es posible, evidentemente, siempre hay más gente en Madrid, Atlético, Barça, lógicamente. Pero bueno, en mi caso yo venía del Real Madrid, estaba en un momento incipiente en mi carrera, en Madrid no tenía minutos y conseguimos, como otros tantos, ¿no?, que se buscaban la vida en equipos. Logroñés era un buen equipo en aquella época, un equipo que daba mucha guerra, un equipo que estuvo muy cerca de jugar Europa varias veces, era un equipo realmente bueno, lleno de buenos futbolistas, y ahí tuve la oportunidad de reivindicarme como jugador de primera división y de empezar a tener continuidad, y sí que tuvimos 3 años magníficos a nivel personal y a nivel colectivo también, ¿no? Y ahí pues tuve el reconocimiento y la suerte de poder participar en un mundial y de estar con bastante continuidad yendo a las selecciones españolas. Estás en el Logroñés, selección, ¡pum!, Barcelona. Llegas al Barcelona. Sí. Aquello que supuso para ti el Zenit, la cima del posible triunfo. Bueno, lógicamente el salir del Madrid y luego poder llegar al Barcelona con 26 años, creo que 27 años, pues fue evidentemente una oportunidad magnífica, una grandísima ilusión de volver a un equipo grande, y bueno, y sí que fue lógicamente un reto magnífico. Es cierto que me coinciden en su momento, cuando eso pasa, me coincide con una lesión. Barcelona tenía un problema en la espalda bastante grande, y tuve que convivir en un momento complicado personalmente, que me hizo crecer mucho como jugador y como persona, seguramente, porque la dificultad que a todos nos hace evolucionar y crecer, y sí que lo recuerdo con perspectiva, lo recuerdo como un pasaje muy importante en mi vida, en todos los aspectos. En su momento no lo pasé bien, porque fue un momento de máxima ilusión, de máxima responsabilidad, donde realmente yo tenía una serie de problemas que no me obligaban a parar, pero no me dejaban poder rendir al máximo nivel que yo podía tener, ¿no? Y bueno, en ese escenario pues tuve que convivir y tuve que seguir adelante. ¿Notaste mucha diferencia, digamos, del continuo bombardeo de balones e intervenciones tuyas en el Logroñés a los espacios tan largos que, por ejemplo, habría en ese momento en el Barcelona? No, sin duda que la exigencia a un portero era diferente. Eso que tú comentas es bien cierto, es decir, los espacios que exigía y que existían en un equipo grande que está permanentemente atacando en campo contrario eran diferentes, requerían de otro tipo de soluciones, sobre todo a través del portero. Y entonces, bueno, pues es cierto que en esa exigencia había un requerimiento importante, que era que físicamente tenías que estar bien para poder dar respuesta a todo eso, ¿no? Bueno, pero para mí fue un aprendizaje fantástico y una experiencia realmente sensacional, la exigencia del Barcelona. Rayo Vallecano, ¿qué significó para ti? Bueno, pues llego a una exigencia aparentemente diferente, ¿no?, y donde seguramente consigo acoplarme y amoldarme con más experiencia a las necesidades del Rayo. Tenemos también 5 años espectaculares, llegamos a jugar la UEFA, fueron años muy buenos, seguramente los mejores de la historia del Rayo, y bueno, y tengo un recuerdo magnífico de aquel pasaje, ¿no? Pues seguramente con menos condiciones físicas, porque ya había tenido el problema de la lesión, pero con más conocimiento de la profesión, con más pozo, más experiencia, como todos, a medida que te vas acercando a tu final, y en ese aspecto pues yo conseguí disfrutar bastante de la profesión. Llega al final. ¿Por qué entrenador? ¿De dónde te viene o qué referente tenías también? Yo sigo desde muy joven, tenía la sensación de que
quería ser entrenador. Otra cosa es también era consciente de la dificultad. Bueno, yo creo que eso lo llevas. Luego lo vas desarrollando con el tiempo, pero yo seguramente desde estar contacto con Johan, con Mangal, también tuve la oportunidad de tener una pretemporada, pues éramos muy curiosos y nos gustaba conocer por qué, para qué se hacían las cosas. Bueno, pues esa curiosidad seguramente pues te hace seguir los últimos años de tu carrera pues queriendo o intuyendo hacia dónde irías tú en determinadas circunstancias, no teniendo ni idea. Porque los jugadores sabemos jugar al fútbol, pero nos cuesta mucho entender el trabajo de un entrenador, no es fácil porque estás absolutamente en otra perspectiva total, y además así debe ser, pero sí con la curiosidad y la inquietud de querer saber por qué y para qué. Y luego una vez que terminé mi último año, que fue creo que el 2002, que dejó el Rayo, ya tenía hecho ya los 2 primeros cursos mientras era jugador. Entonces era diferente, los cursos eran 5 años, le exigían un año de juveniles, un año de prácticas, un año de regional, un año de prácticas, y una vez que tenía eso hecho, nada más retirarme hice el intensivo del Nacional, que era otra época también, era un Nacional donde aparecían de toda España y éramos muy pocos. Bueno, pues tuvimos la suerte de hacerlo aquí en Madrid y ya prácticamente al mes de dejar el fútbol ya era entrenador nacional, o sea que fue todo muy rápido. ¿Y tiene algo que ver el don de mando que tenías, por ejemplo, en la portería? No, tiene que ver con la inquietud y las ganas de conocer una profesión nueva. El ser entrenador es una profesión absolutamente nueva en todos los sentidos, y como todas te exige curiosidad, trabajo y evolución. Y una vez que llegas a nuestra casa, que es la Federación Española de Fútbol, ¿el método que tú querías implantar no varía o son chicos jóvenes que tú les tienes que ir puliendo y cambias un poco la estrategia para enseñarles, por ejemplo? Nosotros lo que hacemos, lógicamente, es primero reconocer el magnífico trabajo que se hace en todas las canteras del fútbol español, que es magnífico y que hace que los chicos estén muy preparados, y luego tratamos de optimizarlo en base a intentar buscar una idea de juego que desarrolle y potencie las condiciones del futbolista español, y eso pues darle forma, evidentemente, en forma de filosofía de juego, en forma de conceptos de juego, y tratar de desarrollarlo en el tiempo. No tenemos mucho tiempo seguido, continuo, pero sí mucho tiempo breve, pero de manera frecuente. Entonces lo que tratamos es de consolidar todo ese tipo de conceptos y filosofías de juego en base a ese estilo definido, que nos lo aporta sobre todo las condiciones del jugador. En la Sub-21, campeona de Europa, ¿te ilusionó, no digo ganar, sino ver qué jugadores y qué fútbol hiciste? Y seguramente tratamos de desarrollar el fútbol como lo sentíamos, en base a la filosofía de juego que te comentaba, intentando ser un equipo completo en todos los aspectos, en ofensivo y en defensivo. Yo creo que los chicos hicieron un campeonato magnífico, donde se reivindicaron muchos de ellos para el futuro, y lógicamente pues trataron de seguir evolucionando. Es una etapa importante la Sub-21, también anteriormente se había ganado el Europeo Sub-21, cosa que nos consolidó con 2 o 3 generaciones muy interesantes y que se unían a una generación no saliente, porque todavía es vigente, algunos de ellos son vigentes, que nos llevó en el fútbol español a la cúspide, ¿no? que es ganar un mundial y 2 europeos, algo que jamás había ocurrido. Un europeo sí, en el año 64 creo que era, pero 2 europeos consecutivos, y sobre todo de la manera que se ganaron, con un mundial por medio, pues realmente es algo extraordinario, único, y que todos españoles tenemos que estar muy orgullosos de esa generación y de ese trabajo que se hizo en ese momento. Vas a Porto. Cuéntanos brevemente la experiencia allí. Porto es una experiencia sensacional, tremendamente exigente, tremendamente intensa. El Porto es, pues, como puede ser aquí Real Madrid, Barcelona, evidentemente en España. El fútbol en Portugal se vive con una pasión absolutamente inusitada, tremenda, y la exigencia de un equipo grande, pues, como entrenador, es fantástica para cualquier entrenador, ¿no? La exigencia de que realmente fueron 2 temporadas a nivel personal extraordinarias. Vuelves a tu casa, a nuestra casa, la Federación Española de Fútbol te llama, sí. Entras, pero ya con una responsabilidad máxima, la absoluta. ¿Qué diferencia notaste con respecto a las anteriores etapas? Somos conscientes de la repercusión y de la responsabilidad que genera, pero también de la ilusión que teníamos por el cargo y por tratar de crecer como equipo, y de evolucionar y de seguir
potenciando las virtudes del jugador español, ¿no? Creemos muchísimo en ellas, somos conscientes de lo que nos ha llevado a ganar o a estar cerca de ganar, y lo que hemos querido es potenciar y evolucionar sin dejar de lado las condiciones del jugador, pero tratando de evolucionar en los aspectos colectivos del juego, en atacar mejor, en defender mejor, en ser un equipo en todos los momentos del juego, dentro de nuestras condiciones como jugadores que entendemos que son las que nos marcan el camino. ¿Tú eres la persona que fusionas lo mejor de tus sub-21 jóvenes que vienen pegando fuerte futbolísticamente y los veteranos que tú deseas seguir aprovechando? Se habla nosotros nos encontramos con una selección con buena salud, eso hay que remarcar, ¿eh? Es decir, cuando digo eso es porque una selección que no gana o que en un momento dado tiene un día malo y es eliminada. Es verdad que veníamos de 3 campeonatos donde no se consiguen los objetivos que en teoría se habían marcado a nivel genérico, porque venimos de ganar absolutamente todo, pero eso no significa que se hicieran mal las cosas, ni mucho menos. Yo creo que el equipo tenía buena salud y es lo que entendíamos y lo que sentíamos, ¿no? A partir de ahí tratamos de mezclar, como tú comentas, los jugadores como es normal en cualquier país, que van evolucionando, van apareciendo y que entendemos que tienen que ocupar el espacio ya que les corresponde, dentro de jugadores que todavía mantienen esa vigencia que entendemos que nos puede seguir ayudando a ganar, y tratamos, como es normal el trabajo de un seleccionador, de mezclar ese tipo de generaciones en aras de un objetivo común colectivo, y insisto en el objetivo común, es decir, el sentimiento de equipo en todos los conceptos del juego, y eso sí que es importante que lo sintamos. Nosotros no queremos sentirnos como una selección, queremos sentirnos como un equipo, y para eso tenemos poco tiempo, pero tratamos de aprovecharlo de la mejor manera posible para transmitir a los jugadores lo que queremos como colectivo y lo que nos tienen que dar como individuos para el colectivo, ¿no? Y en ese aspecto lo que más contento nos ha puesto siempre ha sido ese compromiso, esa determinación y esas ganas de querer aportar individualmente para el equipo, y eso es realmente lo que hasta ahora nos ha hecho estar donde estamos, que es de momento con la ilusión de poder jugar un mundial, que no es fácil y que también hay que destacar. Desde fuera, cuando veías a Luis Aragonés, un calificativo de Luis Aragonés. Bueno, en su parcela selección, yo tuve una de las penas como jugador en no haber sido entrenado por Luis, porque yo era un admirador de Luis. Tuve la oportunidad, cuando fui entrenador, mi primera experiencia como entrenador, hablé con Luis, y con varios jugadores, había entrenado en Mallorca, y entonces bueno, pues, tuve conversaciones de fútbol con él, y bueno, evidentemente uno intuía y vislumbraba lo que la personalidad que él tenía futbolística, y bueno, yo creo que era un hombre con una personalidad arrebatadora, con una intuición tremenda, muy grande, y con un control emocional de todo lo que sucedía en torno al equipo fantástico, ¿no? Y una gestión emocional. Y bueno, he sido un gran admirador de ambas. Fue tremendamente valiente y clarividente cuando él decidió dar un paso para apostar por una manera determinada de jugar y de aprovechar lo que entendíamos que era la esencia del futbolista español. Yo creo que Luis evidentemente tiene un lugar muy destacado en las referencias que uno puede tener, claro que sí. ¿Y Vicente del Bosque? Y Vicente, ¿qué voy a decir de Vicente? Vicente es un referente absoluto también. Primero fue mi entrenador de Castilla, fue entrenador mío. En su primera experiencia como entrenador yo era uno de sus jugadores y tuve la suerte de disfrutarle como jugador, y ese equilibrio emocional, ese control y esa seguridad en todo lo que transmitiera era fantástico, y bueno, y también nos hizo disfrutar del mayor éxito del fútbol español, como es ganar un mundial, después incluso de un partido inicial donde sufrimos una derrota, y el gestionar toda esa situación de cara a un mundial para luego conseguir el hito mayor de la historia del fútbol español, pues lógicamente, ¿qué voy a decir de Vicente? Vicente es un otro referente absoluto. ¿Nos ha copiado Alemania? Lo que ha hecho es potenciar y evolucionar en sus condiciones, buscando algo que lógicamente me imagino que vendrá después de analizar y ver mucho fútbol por todo el mundo y entender hacia dónde querían ir. Lo que sí ha conseguido Alemania es ser un equipo tremendamente completo y sólido, con la capacidad de ganarte de muchas maneras, pero siempre en torno a la pelota, y eso es muy difícil de conseguir. ¿Qué puestos te crean más quebraderos de cabeza? Problemas de cabeza en todas las posiciones, porque en el momento que cerremos la lista de 23
tendremos la sensación de pena máxima para un jugador que merece venir y no va a venir a un mundial, y que nuestra decisión le va a privar de un mundial, pero tenemos que cerrar esa lista en 23, y que seguramente merezca estar, ¿no? Y alguno de ellos que habrá estado y habrá ayudado a que estemos en ese mundial, pues no estará, porque no existe la justicia absoluta en las decisiones futbolísticas. Pero nuestra responsabilidad nos obligará a cerrar esa lista donde entendemos que la tenemos que cerrar en el mes de mayo, cuando llegue el momento de la decisión final. Físicamente es la clave para ganar un mundial, llegar bien físicamente. Yo creo que las claves para ganar un mundial son tantas, pero nosotros lo que trataremos es de llegar lo mejor preparados posible, no solo físicamente, también emocionalmente, y con el conocimiento y la consolidación clara de lo que queremos como equipo. Yo creo que todo eso es absolutamente imprescindible para poder competir de la mejor manera posible. Y luego esa competición al mundial uno llega con un billete solamente de 3 partidos. El resto no lo tenemos que ganar en Rusia. Y para eso tenemos que llegar tremendamente preparados a todos los niveles, no solamente físico, emocionalmente, a nivel táctico, a nivel físico y como grupo. Entonces trataremos de llegar lo mejor preparados posibles. Pues desde la EDFI te deseamos lo mejor, porque sabemos que tu suerte será la nuestra y que tengas esa clarividencia que estás demostrando en tu carrera profesional y sobre todo en la selección, que la estás llevando de verdad, Julen, de auténtica maravilla. Que salga todo bien. Muchísimas gracias. Un placer. Venga. Llega uno de los momentos de mayor responsabilidad a los que se tiene que enfrentar un seleccionador: dar la lista para el próximo mundial. Afortunadamente, Julen Lopetegui tiene mucho y bueno donde elegir. Todos tendremos nuestras preferencias, pero él y su cuerpo técnico tienen la última palabra. Seguro que todo lo hacen con coherencia y buscando el mayor beneficio para la selección. Desde AEFI estamos deseando que empiece el mundial y que ruede el balón.